Los ingleses habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias, que habían formado en la costa atlántica de América del Norte. Unos fueron fundados directamente por la corona o explotados por compañías que comerciaban con productos tropicales. Otros nacieron tras el establecimiento de los colonos exiliados de la metrópoli por motivos políticos o religiosos. Las 8 colonias del norte tenían como actividad económica la industria y el comercio. Las 5 colonias del sur eran agrícolas y tenían plantaciones de algodón, arroz y tabaco. Todas gozaban de un grado aceptable de libertad, regidas por gobernadores de la metrópoli, pero con asambleas o parlamentos que les aseguran su autonomía. Las 13 colonias no contaban con representación del Parlamento británico. En ese lugar era donde decidían cosas muy importantes que también afectaban a las 13 colonias, como el aumento de los impuestos. Esto no generaba un descontento entre los colonos. Existían factores como la economía dependiente y la falta de autonomía política que dañaba la relación entre los colonos y la metrópoli. Pero en 1765, el gobierno inglés de Jorge III cometió el error de aumentar los impuestos, estableciendo primero un impuesto del timbre, sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido, y después de un impuesto sobre té que acabaría desencadenando la revolución. En el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por americanos disfrazados de pieles rojas. Ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a las colonias e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza. Los colonos, considerándolos abusivos, se reunieron en el Congreso de Filadelfia y tras proclamar la Declaración de los Derechos en 1774, se declararon independientes en 1776. Habían nacido los Estados Unidos de Norteamérica. La independencia, leída solemnemente en Filadelfia, constituye todavía uno de los textos más innovadores y trascendentales de la historia contemporánea, en el que quedaron proclamados 3 principios básicos que constituirían el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En la Declaración de Independencia también se plasman los derechos naturales, individuales e intransferibles, como el derecho a la vida, a la libertad, igualdad, propiedad, libertad de expresión. Todos estos derechos fueron puestos en la Constitución de 1787. De acuerdo con ello, los nuevos estados formaron una república, regida por un presidente y una asamblea o congreso, elegido ambos por todos los habitantes mayores de edad. Se había instituido pues un régimen democrático, fijándose en los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental o constitución. El destino de la nueva nación se libró en una guerra con Inglaterra, que fue difícil para los americanos durante los 3 primeros años. Después, con la ayuda de franceses y españoles, y conducidos por George Washington, lograron derrotar a su antigua metrópoli en Saratoga en 1777 y Yorktown en 1781. 2 años después se firmaba la Paz de Versalles, por la que Gran Bretaña reconocía la independencia de sus colonias. Surgió un nuevo estado que tenía valores e instituciones, las cuales estaban basadas en el pensamiento ilustrado y liberal. Estados Unidos de América inició un proceso de expansión económica y territorial. Conquistando Oriente, se convirtió en una gran potencia. La burguesía había tomado el liderazgo de una sociedad moderna, mientras que otros seguían padeciendo de una sociedad estamental. La independencia de Estados Unidos de América fue la primera revolución liberal que tuvo ideas avanzadas de la Ilustración, y su constitución fue la primera escrita en la historia. Se dividieron los poderes de Montesquieu, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Ahora este nuevo estado era una república federal. Este movimiento, que logró independizar a las 13 colonias británicas, fue un ejemplo para las colonias españolas en lo que hoy es México, entre otras, que se encontraban en el continente americano. Gracias a esto llegaron a los ideales de la Ilustración.